Bien, buenas noches con todos. Eh, Soy el doctor Medrano Álvarez, ah, quien en esta noche ejerceré de moderador en esta reunión eh, que el programa de residencia y cirugía general ha organizado nuevamente en este capítulo de Ateneo Oncológico Quirúrgico. En esta oportunidad tendremos como ponente al doctor Willy Ramírez Luján. Él es residente de tercer año de nuestro servicio de cirugía del Hospital Vitarte, el cual tendrá a cargo el tema de tumores hepáticos benignos, enfoque diagnóstico y terapéutico. En esta noche vamos a tener dos panelistas muy importantes. Menciono primeramente al doctor Eloy Ruiz Figueroa. Él es especialista de cirugía general y oncológica, graduado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en medicina, premio Hipólito Unanue 2010 a la mejor edición científica del libro Cáncer Gástrico. Él es director ejecutivo del Departamento de Cirugía de Abdomen del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Muchas gracias, doctor Eloy Ruiz, por acompañarnos esta noche. Gracias. Y el doctor José Lenguaguerra, él es especialista en cirugía general y oncológica, médico staff del Hospital Vitarte, con varios años de experiencia en nuestro campo profesional. También participe de nuestra casa Hospital Vitarte docente. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todas las personas que se van agregando a esta reunión interesante. Doctor Willy, dice la palabra. Bueno, doctor Medrano, bueno, para agradecerle la presencia de los invitados, el doctor Eloy, que nos acompañó previamente, bueno, y al doctor Lengua, que siempre está, que es, como dijo usted, parte del staff, doctor, y contamos siempre con su apoyo, ¿no? Para agradecerle y de los asistentes también a la reunión, ¿no? Bueno, para empezar, doctor, como bien dijo, soy el presidente del tercer año del Hospital Vitarte, Will Ramírez. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de tumores benignos de hígado. Doctor, si usted cree, ya empezamos. Sí, por favor. Perfecto. Ya. Entonces, bueno, se me encargó en esta oportunidad de hablar de este tema, ¿no? Acá tenemos una parte de la agenda en cuanto a la introducción, ¿no? Un poco de lo que vamos a ir viendo durante la exposición, ¿no? Bueno, para empezar un poco hablando sobre las generalidades de los tumores benignos de hígado, se ha visto en los últimos años que ha habido un aumento importante en la incidencia de los mismos, y esto se ve asociado al mayor uso de los exámenes auxiliares imagenológicos, ¿no? Llámese lo que son principalmente las ecografías y tomografías, ¿no? Estos tumores, la mayoría de ellos como mencioné, se encuentran de manera incidental por el uso de los métodos diagnósticos auxiliares, ya que síntomas frecuentemente no presentan, ¿no? Ya que en su mayoría son asintomáticos, y eso vamos a verlo más adelante, cuando es que ya empiezan a presentar síntomas. Y lo más frecuente, principalmente vamos a hablar de tres, como son el hemangioma en primer lugar, la hiperplasia nodular focal en segundo lugar, y el adenoma hepatocelular en un tercer lugar, ¿no? Cada uno con diferentes características epidemiológicas, factores de riesgo y comportamientos en sí, ¿no? Y también desde el punto de vista oncológico, que es lo que nos importa en esta oportunidad, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista histológico, vamos a ver que hay lesiones epiteliales y no epiteliales. Dentro de las epiteliales, principalmente el hemangioma es más frecuente, y dentro de las epiteliales, principalmente derivados de hepatocitos, la hiperplasia nodular focal y el adenoma, en tercer lugar, de frecuencia. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista epidemiológico, acá lo vemos resumido junto a sus factores de riesgo. Vamos a ver que el hemangioma es más frecuente, presentándose incluso de un 0,4 hasta un 20% de los casos, ¿no? Luego en segundo lugar viene la hiperplasia nodular focal, que se va a presentar hasta un 3%, hay una disminución bastante importante ahí, y el adenoma se va a presentar 10 veces menos frecuente que la hiperplasia nodular focal. O sea, desde ahí tenemos que es una patología bastante infrecuente, ¿no? Si vemos una masa a nivel hepático, lo que más vamos a sospechar que va a ser un hemangioma, ¿no? Por frecuencia. En cuanto al sexo, se va a ver que los tres se encuentran bastante más relacionados a lo que son mujeres, ¿no? Sexo femenino, el hemangioma 6-1, la hiperplasia nodular focal 9-1 y el adenoma 10-1. El rango de edades entre 30 y 50, si lo vemos a grosso modo, ¿no? Es lo mismo a partir de los 30 años, eh, para verlo de manera práctica. Y los factores de riesgo, donde se ha visto una mayor asociación descrita, evidenciada, es en el adenoma. 30 a 40 veces mayor en aquellas pacientes, mujeres, que consuman anticonceptivos orales,
También se ha visto su aumento descrito en varones por el uso de anabólicos, la presencia de obesidad, síndrome metabólico, incluso enfermedades de almacenamiento de glucógeno. También. Ya. En cuanto a la clínica, como mencionamos, su hallazgo es principalmente es incidental, entonces quiere decir que su mayoría son asintomáticos. ¿Quiénes van a producir síntomas? Aquellos tumores grandes, ¿no? Que van a ya presentar un efecto de masa, principalmente sobre la vena cava, vena porta o el árbol biliar, ¿no? ¿Y qué síntomas van a ocasionar? Principalmente dolor abdominal, disconfort a nivel del hipocondrio derecho, náuseas, saciedad precoz, ictericia, fiebre, disnea, incluso hasta falla cardíaca, ¿no? Según el tamaño y qué estructura puedan estar comprimiendo. Entonces vamos a ver que el hemangioma van a ser generalmente, frecuentemente, lesiones solitarias y pequeñas menores de 5 centímetros, aunque también se han visto descritas lesiones gigantes mayores de 10 centímetros, ¿no? Y la presa nodular focal también similar, solitarias pequeñas menores de 5, y se han visto que pueden llegar a ser múltiples en el 20 a 30% de los casos. Y se van a ver asociadas a hemangiomas en un 20%, ¿no? Y los adenomas, también lesiones solitarias pequeñas de un tamaño variable que incluso se han llegado a describir hasta 30 centímetros. ¿No? Ahí, estos sí se pueden presentar también de manera múltiple, incluso llegando a tener un término de adenomatosis hepática, si es que se presentan 10 o más de estos adenomas, ¿no? En cuanto a las complicaciones que podía presentar cada uno de ellos, en el hemangioma se va a describir un síndrome que es el síndrome que es de Casa-Bach-Merritt, que es una coagulopatía que va a consistir en una coagulación intravascular dentro del mismo hemangioma, ¿no? Que puede progresar un compromiso sistémico, en el cual se va a evidenciar que hay un incremento de la fibrinolisis, así como también una trombocitopenia concomitante, ¿no? Va a tener una incidencia baja de 0 a 3% en todos los hemangiomas, generalmente, y va a estar relacionada más que nada a aquellos hemangiomas más grandes, ¿no? Mayores de 5 centímetros. Pero se ha visto un aumento importante en aquellos que miden más de 15 centímetros, llegar a presentarse incluso hasta el 25%, 25-26%. O sea, va a estar relacionado más que nada con el tamaño, ¿no? Y bueno, y su malignidad de los hemangiomas va a llegar a ser rara, no está descrita en muy poca cantidad. Y la presa nodular focal va a tener graves complicaciones, entre ellas la ruptura, necrosis, sangrado, las más frecuentes, y no se ha descrito malignidad al respecto. El adenoma es acá donde mayor importancia cobra su conocimiento y manejo posterior, dado que sus complicaciones van a ser el sangrado la más frecuente, descrita incluso hasta un 25% de los casos, ¿no? En aquellos principalmente mayores a 5 centímetros. Y sí se ha descrito malignidad, ¿no? En un 5 a 6%. Por eso la importancia de conocer estas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser, bueno, dentro del algoritmo diagnóstico, método diagnóstico, primero que nada, una historia clínica, ¿no? Bastante acuciosa, investigar sobre antecedentes de cáncer y enfermedades previas, ¿no? Como síndrome metabólico que guarda relación con el adenoma, ¿no? Signos síntomas relacionados como anorexia, baja de peso, y fiebre para inferenciarlo, ¿no? Que no haya ningún componente maligno ahí para sospecha de malignidad, y el uso de medicamentos anticonceptivos orales o anabólicos, principalmente, ¿no? En cuanto al examen físico, como dijimos, van a ser pacientes sintomáticos. El que podríamos encontrar en el examen físico, lo más resaltante y más llamativo, de repente una masa palpable en el medio del hipocondrio derecho o signos de colestasis, ¿no? Va a ser lo más frecuente. Y en cuanto a los estudios de imágenes que vamos a utilizar, como comentamos, principalmente van a ser diagnósticos de manera incidental a través de una ecografía, una tomografía, y el método más importante de nosotros para poder definirlo, vamos a hablar a continuación, va a ser la resonancia magnética. Todos estos idealmente con contraste, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más hablando sobre la resonancia magnética, unos puntos importantes que va a ser el método ideal de evaluación cuando se sospecha de una lesión benigna, principalmente en aquellos jóvenes. Puede ser el último examen necesario para poder realizar un diagnóstico apropiado, aunado a lo que es una historia clínica, examen físico y exámenes de laboratorio que generalmente no se ven alterados, no son normales. En caso exista la sospecha de malignidad, lo que debe realizarse es evaluar, es pasar a este paciente que lo evalúe en un equipo multidisciplinario, ¿no? Que va a estar generalmente conformado por un hepatólogo, o sea, un gastro que se dedique bastante a la parte hepática, un cirujano de vías biliares, el mismo patólogo y fundamental el radiólogo, ¿no? Para poder discernir entre los distintos tipos de patologías que hemos visto acá, pues, ¿no?
y ahí decidir si es que va a ser necesaria o no realizar una biopsia para poder descartar su malignidad en caso no se tenga muy claro, ¿no? Entonces, las imágenes, como hemos dicho, va a ser el método diagnóstico más importante, va a ser el método diagnóstico más importante, y cada una de las lesiones benignas va a tener una característica. No vamos a empezar por el hemangioma, que con la ecografía se va a ver una lesión hiperecogénica, típicamente hiperecogénica, mientras que la hiperplasia y el adenoma van a tener imágenes variables, ¿no? En la tomografía este hemangioma se va a ver ya con un realce central en la contrastada. La hiperplasia se va a ver, va a tener una lesión central y el adenoma va a verse también de manera variada, como vamos a ver más adelante, porque tienen subclasificaciones. Y en la resonancia el hemangioma también va a repetir ese realce central y y se va a ver de manera hiperintensa en T2, ¿no? Y la hiperplasia, esta lesión, esta cicatriz, como se describe acá en el texto central, se va a ver repetida también, así como en la tomografía, como en la resonancia, ¿no? Acá vemos también el riesgo de calcificación que presenta cada uno de ellos, así como el riesgo de ruptura, que ya lo mencionamos previamente. Entonces, acá vemos un poco más detallado, ¿no? Las características que van a ver en la ecografía y en la tomografía, que lo vimos ya de manera resumida en la imagen previa, y yo lo puse principalmente esto para poder guiarnos por el tema de la resonancia, ¿no? Que va a ser el estudio de elección, lo que nosotros vamos a solicitar para poder determinar ese diagnóstico definitivo. Entonces vamos a ver que el hemangioma en T1 se va a ver hipointenso y en T2 hiperintenso. Esa va a ser una característica importante del hemangioma, ¿no? La hiperplasia nodular focal en T1 se va a ver hipointensa y en T2 la lesión, esa cicatriz central, se va a ver hiperintensa en T2. Luego, como les comenté, el adenoma va a tener subclasificaciones 5, para ser exacto, ¿no? De estas 5, generalmente se llega a hacer de manera molecular, pero vamos a ver que 2 de estas lesiones, que son las más frecuentes de por sí, que va a ser el factor nuclear de hepatocitos 1 alfa inactivado y el tipo, y así como también la variante inflamatoria del adenoma, se van a poder diferenciar con la tomografía. Para eso vamos a verlo de manera más clara en las imágenes, ¿no? Entonces acá vemos un gráfico bastante interesante en el cual vemos las lesiones más frecuentes, el hemangioma, la hiperplasia y la adenoma, los dos tipos más frecuentes, mostrados de manera gráfica, ¿no? Vamos a ver que el hemangioma, como dijimos, en T2 se va a ver una lesión hiperintensa, que incluso bastante patognomónica si es que lo comparamos con el resto de lesiones, así como también la hiperplasia va a tener esa cicatriz central hiperintensa en T2, ¿no? Que no va a repetirse en las demás lesiones. Y para poder diferenciar lo que es ya el adenoma esteatóxico, vendría a ser ese factor alfa 1 inactivado. La característica que va a tener es que en T1 van a presentar intensidades distintas, ¿no? Uno va a ser un poco más hiperintenso que el otro, y en T2 va a ser hipointenso, ¿no? Esa va a ser su principal característica, y en el inflamatorio vamos a ver que en T1 y T2 se van a ver iso o hiperintensos, puede ser variable esto, y que en el resto de las fases, si es que se le aplica contraste, se va a ver una hipercaptación sostenida, ¿no? A comparación de las demás lesiones, ¿no? Esto es bastante importante para poder diferenciar. Vamos a ver a continuación imágenes ya tomográficas en sí, habiendo hecho esta revisión para poder ubicarnos, ¿no? Entonces vamos a ver que el hemangioma típicamente llega a ser, para empezar vamos a ver acá a la derecha está una ecografía normal y acá una ecografía contrastada, ¿no? Entonces vamos a ver que la mano derecha es sin contraste, la izquierda con contraste. Vamos a ver que la lesión es una lesión hiperintensa alrededor con un contenido, hipoecogénico, ¿no? Alrededor tiene bordes definidos, va a ser hiperecogénico y el interior va a ser hipoecogénico. Y acá se va a repetir en las tres de la misma manera porque acá no tiene contraste. Pero en la imagen contrastada, lo que vamos a ver es que acá en la primera parte, acá no tiene contraste, aún no tiene contraste, y cuando ya se le empieza a aplicar contraste, se va a ver un relleno periférico, ¿no? Que se va a comenzar a orientar a manera central. Y en la imagen C ya en una fase un poco más tardía se ve cómo pinta toda
toda la lesión, ¿no? En la tomografía, entonces vamos a ver que en la fase arterial se va a ver un realce de los bordes de la masa, donde saca las flechas, ¿no? Y en las fases ya más posteriores, cómo se va viendo ese relleno de manera central, ¿no? Y la lesión que mencionamos que era patognomónica a nivel de T2 en la resonancia, lo similan a una bombilla, a un foco, ¿no? Que es bastante hiperintenso. Ese va a ser el diferencial, como lo vimos acá, ¿no? Eso fue el angioma en los tres estudios. Ahora vamos a ver la hiperplasia en la ecografía. Vamos a ver que en el resumen anterior vimos que iba a ser variable, entonces acá vemos esa misma variabilidad descrita, ¿no? Acá en la primera, bordes poco diferenciados, no se llega a delimitar mucho. Acá hay otro paciente en el cual se ve una lesión con bordes definidos, sí, pero isoecogénica en comparación al tejido hepático circundante. Y en esta tercera imagen ya un poco más delimitada, ¿no? Un poco más hiperecogénica. Está descrito también el uso del Doppler en la hiperplasia focal, que llega incluso a ser diagnóstica en un 65 a 70% de los casos, ¿no? Suficiente con el Doppler, está descrito. Pero que en un tercio de los casos no llega a diferenciarse esa cicatriz típica que sí se ve a nivel de la tomografía y de la resonancia, ¿no? Esa cicatriz vendría a ser los vasos arteriales que llegan a la vasculatura que presenta este mismo tumor benigno, ¿no? En la tomografía podemos verlo también ya, esta primera en la cual no tiene contraste, en la cual es difícil de diferenciar del hígado. Y acá en esta segunda, en la cual ya se ve que está contrastada en la fase arterial, vamos a ver el realce periférico y esa cicatriz, ¿no? Que van a ser las fases a nivel central. En la parte C también de la misma manera, esta lesión se encuentra todo hipodensa, y en las fases más tardías ya se ve que está todo captante de contraste, pues, ¿no? En cuanto a la resonancia, como mencionamos, lo más importante va a ser, lo más patognomónico también se va a ver en T2, que es este cuadro de acá, en el cual se ve esa cicatriz hiperintensa, ¿no? Y va a corresponder, acá se puede ver una muestra de patología, no es el mismo paciente, ese otro, esa cicatriz correspondiente a la vasculatura, ¿no? Que va a ser, bastante importante diferenciarlo más visible, pues, ¿no? Bueno, en cuanto al adenoma, como vimos, según la descripción, iba a ser variable, ¿no? En este texto acá menciona que va a ser generalmente hipoecogénico, pero que puede llegar a verse hiperecogénico o de manera heterogénea cuando hay necrosis o sangrado, como es este caso. Acá vemos una lesión de un adenoma hipoecogénico con una que está sangrando, que está haciendo un hematoma intratumoral, el cual se ve repetido en la tomografía, ¿no? Sin contraste, y que acá se ve en la pieza como ese hematoma está presente, ¿no? Son casos distintos, pero es símil el ejemplo, ¿no? En la tomografía, entonces, como vimos, los adenomas así van a ser hipodensos. En este caso, yo puse esta imagen porque vimos que el adenoma puede llegar incluso a presentarse como adenomatosis hepática, ¿no? Con 10 o más lesiones. Acá vemos unas menos, pero vemos esa presencia de múltiples adenomas, ¿no? Una fase sin contraste y otra contrastada, en la cual incluso llegan a verse los vasos sanguíneos dentro del mismo, de los tumores, ¿no? Bastante interesante. Entonces vemos acá el uso de la resonancia para, para poder diferenciar estos adenomas, ¿no? El esteatóxico, así como el inflamatorio que vimos que van a ser los más frecuentes y también los más posibles de diferenciar, ¿no? Ya que el resto va a ser un poco más difícil, ¿no? De los subtipos del mismo. Entonces vamos a ver acá de que en T2 se va a ver un poco más intenso, en T1 igual, pero en T1 ya opuesto, dice que por la presencia de grasa se va a ver hipointenso, ¿no? Y el inflamatorio, la característica del inflamatorio es que siempre se va a ver hiperintenso, por así decirlo, ¿no? En T2, así como en T1 y en las demás fases en las cuales ha presentado contraste, ¿no? Siempre se va a ver
hiperintenso. Entonces, si es que vemos acá un resumen de cómo se va a proceder en el algoritmo para el manejo de los tumores, bueno, para el diagnóstico principalmente de los tumores benignos, vamos a ver que estos van a ser captados principalmente, como dijimos, a través de una ecografía o una tomografía. Entonces vamos a tener opciones acá, ¿no? Si es que vemos relaciones características de un hemangioma, porque como hemos visto previamente en la ecografía que se va a ver hiperecogénico, se podría optar por realizarle una ecografía contrastada y vamos a ver esas características del relleno de contraste de manera periférica a central, ¿no? En caso sea necesario o haya duda, que no se logre diagnosticar completamente, se puede pedir que se sospeche de algo más que no se esté seguro, una resonancia, ¿no? En el caso de sospechar de una hiperplasia, la resonancia va a ser el estudio de elección y se podría o no posteriormente realizar una ecografía contrastada en aquellas lesiones menores de 3 centímetros. En ese caso, sí es posible utilizar la ecografía contrastada después de realizar una resonancia, solamente en aquellas lesiones menores de 3 centímetros. Y en el adenoma, bueno, con la radiografía, con la resonancia puede bastar, ¿no? En aquellas lesiones que no se tenga muy claro la resonancia y con eso se saca el diagnóstico. ¿En qué casos va a ser necesaria de repente la biopsia? Solamente cuando no está completamente establecido el diagnóstico, ¿no? Eso ya, como conversamos, se hace con el equipo multidisciplinario para definir si es que va a ser necesario o no realizarla, ¿no? Entonces, si vemos que ya vamos a ver el manejo diferenciado por cada una de estas patologías, entonces, ¿no? En cuanto al hemangioma, la guía recomienda que el seguimiento no se va a requerir un seguimiento constante o continuo para aquellos casos típicos, ¿no? Porque no va a haber mayor problema, no va a haber, como hemos visto, no va a haber ninguna degeneración maligna más adelante. En cuanto a las recomendaciones, no hace falta, no se contraindica el embarazo, ni hace falta dejar los anticonceptivos orales en el caso de la mujer. Y para el tratamiento, sugieren un manejo conservador para aquellos casos típicos y referir, sí, a un equipo multidisciplinario a aquellos pacientes que puedan presentar el síndrome que conversamos, de la coagulopatía, masas crecientes de repente, o pacientes que presenten signos y síntomas de compresión, ¿no? Que estuvieran causando alguna sintomatología porque ya van a requerir un manejo más avanzado. En cuanto a la hiperplasia, va a ser similar al hemangioma, el seguimiento no va a ser necesario para aquellos casos típicos, y solamente se va a sugerir para aquellos pacientes que tengan una enfermedad vascular hepática de fondo, ¿no? Recomendaciones: no hay necesidad de descontinuar los anticonceptivos y el manejo también va a ser conservador en ausencia de síntomas. Entonces, ya viene la parte de los adenomas. Acá sí va a haber, se va a diferenciar bastante de los dos anteriores. ¿Por qué? Porque estos tenían riesgos de malignidad. Entonces, por eso mismo, riesgo de malignidad y de sangrado es que se sugiere que sea manejado por un equipo multidisciplinario, ¿no? En cuanto a las recomendaciones básicas iniciales, lo que se recomienda es la baja de peso y descontinuar los anticonceptivos orales. El tratamiento en varones quirúrgico, indistintamente del tamaño. El paciente varón con un adenoma va a ir a manejo quirúrgico a resección directamente. A aquellas pacientes mujeres se le va a indicar inicialmente la sugerencia de baja de peso y descontinuar anticonceptivos si es que lo están teniendo, y luego una observación por 6 meses. Para aquellas lesiones mayores de 5 centímetros o que presenten crecimiento, esos pacientes van a ir a una resección, ¿no? Aquellos pacientes con adenomas sangrantes, idealmente el manejo inicial va a ser con embolización, y si es que en las imágenes de control se evidencian lesiones residuales, también deben ir a resección, ¿no? Entonces, acá en este cuadro vemos los subtipos que mencionamos de los adenomas, en el cual diferenciamos nosotros, hablamos que el esteatóxico junto al inflamatorio van a ser los más frecuentes, como se ve acá, pero los que van a presentar mayor riesgo de malignidad van a ser estos, los que presentan esta alteración que es de la beta-catenina, ¿no? Principalmente lo que son pacientes jóvenes, como vimos, es por eso la importancia de pedir una resonancia en paciente joven, y precisamente varones, ¿no? Por su asociación a los andrógenos, ¿no? Y que pueden tener una derivación maligna, principalmente estos dos. Ahí es importante. Entonces, si lo vemos como un algoritmo, vamos a ver que en el caso de sospechar de una lesión adenomatosa, se va a realizar una resonancia, se va a documentar el tamaño,
y podemos, si es que es posible, diferenciar los dos subtipos más importantes que vimos. Y si es que este es varón, el paciente, sin importar el tamaño, el paciente directamente va a ir a resección hepática, ¿no? De la lesión. Si es que es mujer, se le dan los consejos de cambio de estilo de vida, que baje peso, dejar anticonceptivos, y luego se va a repetir una resonancia a los 6 meses. Esto puede tener dos caminos. Si la lesión es mayor a 5 centímetros o hay un incremento significativo, que eso se refiere mayor del 20% de la lesión inicial, el paciente va a ir a resección. Pero si es que tiene menos de 5 centímetros, o incluso ha llegado a bajar el tamaño, se puede controlar después de un año nuevamente con una resonancia y ver cómo evoluciona esa lesión, ¿no? Incluso hasta llegar a un manejo de manera anual, ¿no? La revisión de esta imagen, ¿no? Para los casos de múltiples adenomas, de adenomatosis hepática, esto va a estar definido como 10 o más adenomas, ¿no? Las recomendaciones van a servir y van a incluso lograr una regresión de hasta 30%, ¿no? Con cambio de estilo de vida. Y el tratamiento se dice que es bastante tener en consideración que el riesgo de sangrado y malignidad no va a cambiar al aumentar el número de adenomas. No es que por tener múltiples adenomas va a tener más riesgo de sangrado y malignidad, no, eso no es así. Entonces, el manejo se va a hacer con respecto al adenoma más grande, como hemos visto previamente. La resección va a estar reservada para aquellos casos de adenomas múltiples unilobulares, o sea que solamente, por ejemplo, agarren el lóbulo izquierdo. Entonces, en ese sentido, se va a hacer la resección ya segmentaria, ¿no? O adenomas de repente de gran tamaño que estén ocasionando síntomas, ¿no? Y en cuanto al trasplante, sería reservado para aquellos pacientes que tengan adenomatosis hepática más de 10 o con una enfermedad hepática subyacente, una enfermedad hepática de fondo, principalmente. Entonces, si es que vemos en cuanto a las conclusiones que podríamos determinar o sacar con respecto a la exposición, es que vemos que principalmente son pacientes asintomáticos en el cual se va a hacer un hallazgo incidental, ¿no? Por los métodos auxiliares de diagnóstico. Se va a sospechar principalmente de 3 lesiones: del hemangioma, de la hiperplasia anular focal y del adenoma, ¿no? Y la elección va a ser la resonancia magnética, y la evaluación, hay que valorar la evaluación o no, si es que va a ser necesaria por un equipo multidisciplinario, ¿no? Es importante también reconocer los factores de riesgo en el adenoma, principalmente aquellos pacientes varones, porque ellos sí van a ir directamente a un manejo quirúrgico, ¿no? Entonces, si es que vemos acá, encontré este resumen de aforismos, que son como unas frases o recomendaciones con respecto al manejo de tumores hepáticos benignos, y que dice que si tenemos un paciente varón y con una lesión hepática benigna, va a ser una bandera roja, ¿no? Que ya hay que comenzar a sospechar de ese paciente, que algo puede estar mal ahí, ¿no? Y que cuál sería el mayor riesgo de un tumor benigno, es que al final no sea benigno, ¿no? Y que la palabra benigno no significa que no tenga riesgos, puede tener riesgos, ¿no? Como hemos visto, algunos pueden llegar a complicarse por el tema de sangrado, ruptura y demás. Si es que hablamos de un paciente que tiene un tumor hepático, tiene una masa hepática, para poder tranquilizarlo con respecto a su diagnóstico, primero tenemos que estar nosotros seguros. Y para esto nosotros vamos a tener que trabajar en equipo. Y para esta patología, especialmente, nuestro mejor amigo va a ser el radiólogo, ¿no? Que va a ser la persona más calificada y más apta para poder diferenciar dentro de los 3 tipos más frecuentes de tumores hepáticos, ¿no? Así que se tiene que trabajar de manera estrecha con el radiólogo, ¿no? ¿De dónde es Es el importante Chile, también pues? reconocer que un paciente asintomático se va a volver asintomático después de la cirugía, ¿no? Es por eso poder discernir bien qué paciente se va a operar o no. Y esto en el sentido de que no porque un tumor sea fácil de remover, que esté muy periférico de repente, muy accesible, significa que deba ser removido, ¿no? ¿Y por qué? Porque dice que es más fácil remover un tumor, una lesión hepática del hígado que de la cabeza, ¿no? En el sentido que potencialmente pueden haber complicaciones,
¿no? La cirugía hepática siempre debe ser justificada, o sea, beneficiosa para el paciente, segura, y en el caso de tumores hepáticos se debe ser todavía mucho más acucioso en cuanto a la seguridad para el paciente. ¿No? 5 características importantes de la cirugía hepática, dicen ellos, en el cáncer, en los tumores hepáticos benignos, es que debe ser beneficiosa para el paciente, debe preservar la mayor cantidad de parénquima hepático, no debe tener mortalidad, no transfusiones y no efectos adversos. Eso es, esas serían las recomendaciones más importantes por los especialistas, ¿no? Nada, bueno, agradecerles por la atención brindada, doctor Medrano. Bien, muchas gracias, Willy, por la exposición tan, tan notable que has hecho con respecto a un tema que nos lleva a pensar muchas cosas, sobre todo en su, bueno, relativa baja frecuencia, pero sobre todo en la importancia que debemos tener una vez que detectamos un tumor hepático como un hallazgo incidental frente a un paciente sintomático, que es lo que nos has presentado como un escenario más común. Yo empezaría con una pregunta inicial, y esto para nuestros notables ponentes, o perdón, panelistas, es acerca primeramente de la importancia que debería, cuál es la importancia real de conocer esta patología tumoral benigna hepática, y en segundo lugar, cuál, como cirujanos generales, y que es realmente lo que me incluyo yo, y en los hospitales también generales que puede haber, debería ser la conducta inicial frente a el primer contacto que tengamos de una tumoración hepática en un paciente asintomático que nos venga a consulta, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la primera actitud que deberíamos tener frente a ello, ¿no? Vemos, nos has dado justamente toda una exposición en la cual se busca principalmente diagnosticar, evaluar, y esto que tenemos que tener en cuenta justamente tanto la anamnesis, el examen físico y sobre todo también el apoyo de imágenes importantes. Hablaste acerca del común acuerdo con muchos especialistas, es decir, hacer esto una costumbre incluso multidisciplinaria, un apoyo multidisciplinario para poder llegar a un diagnóstico relativamente preciso. Bueno, esta sería la primera pregunta que podría yo lanzarle justamente a nuestro primer ponente, el panelista, el doctor Eloy Ruiz. Doctor Eloy, buenas noches. Gracias, doctor. Primero, una muy buena presentación. Y yendo a su pregunta, doctor, la primera cosa que uno tiene que hacer en un paciente asintomático es no pensar en que la lesión es benigna, sino uno debe pensar que la lesión es maligna. Como manifestó el doctor, el mayor riesgo de una lesión benigna es que no sea benigna y sea maligna, ¿no? Entonces, en todos los algoritmos que se recomienda, tiene mucha importancia las imágenes. La ecografía lo único que nos va a ayudar es quizás a evidenciar que existe una masa en el hígado. No tenemos, al menos en nuestro medio, con facilidad acceso a la ecografía con medios de contraste. Y la ecografía además es dependiente del operador. Entonces, el siguiente examen que tiene que hacerse es una tomografía espiral multicorte, insistiendo en las 4 fases o 3 fases básicas de esa tomografía. Que sea sin contraste, con contraste en la fase venosa y en la fase de homogenización. Ese es el primer paso que uno tiene que hacer, y generalmente los tumores hepáticos, tanto benignos como malignos, tienen un patrón típico de captación, que no es obviamente perfecto en todos los casos, pero sí permite ir discerniendo un poco. Si uno, por ejemplo, tiene un washout, ya está pensando en un hepatocarcinoma. Si uno tiene un patrón de un tumor que tiene captación periférica con retracción de la superficie del hígado, que deforma la cápsula de Gleason, está pensando en un colangiocarcinoma. Si tiene un tumor con una captación que es típica, entre comillas, de periférica, nodular, discontinua, y luego con un llenado central tardío, está pensando en un hemangioma.
Sí, como, tanto como manifestó el doctor, si uno tiene una lesión hipercaptadora con una necrosis central, va pensando en una hiperplasia neurofocal. Si tiene una lesión captadora homogénea, hipercaptadora en T2, puede pensar en un adenoma. Pero eso es la primera impresión. Eso tiene que correlacionarse con la clínica del paciente, con la edad, con el sexo, con los antecedentes de ingesta de sustancias, con los antecedentes infecciosos y con marcadores. O sea, dentro del algoritmo de manejo tienen que entrar todos los diagnósticos diferenciales de una masa asintomática en el hígado. Y por descarte, uno va decantando y quedándose con los exámenes, perdón, con los tumores que, entre comillas, son benignos, ¿no? Que generalmente tienen un patrón de captación muy estricto. Entonces, lo que podría decir es que todo tumor debe considerarse maligno y que por descarte, luego de haber agotado todas las herramientas que tenemos a la mano, podemos ya pasar a decir que es benigno, ¿no? Y ya después las maniobras de diagnóstico más fino y tratamiento. O sea, un primer acercamiento a una tumoración, no hay que pensar que siempre puede ser benigno, sino que podemos también darle esa calidad de maligno hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Es Para la evitar mejor, una confianza demasiado... es la mejor forma de evitar errores que afectan al paciente, ¿no? Porque nos ha pasado, y eso es, no es raro, que uno se entusiasma, ves que es un tumor benigno y no es así. Y lamentablemente uno pierde al paciente porque no consideró en su algoritmo de manejo esa posibilidad. Gracias. Sí, exactamente. Doctor Lengua, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Igualmente, bueno, la primera actitud que debemos tomar como cirujanos generales, podemos estar también en un lugar en el cual definitivamente en teoría debemos contar con resonancia, incluso tomografía, o de repente la ecografía con contraste que no es usual tenerla, ¿no? Pero tenemos que echar manos realmente a la sospecha, que es importante, ¿no? Para evitar de repente que se nos pase de largo un posible diagnóstico de un hepatocarcinoma frente a una tumoración hepática, que es lo que se nos presenta al inicio. Bueno, primeramente felicitaciones a Willy por su exposición. Un saludo a los maestros, al doctor Ruiz, al doctor Payé, al doctor Chávez, ¿no? Y bueno, respecto a la pregunta, desde el punto de vista de que ¿qué nos encontramos nosotros como cirujanos generales, ¿no? Lo que nosotros más vemos es cuadros de colecistitis. Entonces, se solicita una ecografía y aparte en algunos pacientes encontramos estas nodulaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con estas nodulaciones? Como el doctor Ruiz lo ha dicho muy bien, lo primero que tenemos que pensar es que si esa tumoración pueda o no ser oncológica, ¿no? Puede ser o no neoplásica, puede ser o no un cáncer. Entonces, cuando nosotros vemos una lesión así, se nos tiene que prender el foco y pensar en eso, ¿no? Ahora, como se ha dicho en la exposición, la mayoría de estos pacientes son asintomáticos, la mayoría. Quizás algunos pueden llegar al consultorio con dolor abdominal, ¿no? Con dolor abdominal y, como se ha mencionado, hay un tipo de adenoma que puede llegar a la emergencia por sangrado, ¿no? Entonces tenemos que tener estos enfoques, ¿no? Los asintomáticos, los sintomáticos y los que pueden llegar a la emergencia por sangrado. Entonces, de los sintomáticos pueden llegar de dos maneras, o por dolor abdominal localizado en la zona hepática, y esto va a depender del tamaño y de la localización del tumor, ¿no? Y, como dije, pues, la otra parte es de que
estos pacientes, si bien estos tumores son mínimos, el adenoma en una de sus formas tiene un tipo sangrante, ¿no? Que puede llegar a la emergencia, nosotros que estamos en la emergencia, puede llegar por un sangrado hepático, ¿no? Que es una de las cosas que nos preocuparía a nosotros desde el punto de vista de la cirugía general y a los residentes ¿no? Que hacen cirugía general, ¿no? Entonces, el enfoque para un paciente con un tumor hepático, quizás asintomático, sin ninguna emergencia, es determinar el diagnóstico. Y una de esas formas de determinar el diagnóstico es pues haciendo una ecografía con contraste que lamentablemente nosotros no tenemos, ¿no? Pero sí podemos llegar a la resonancia. Y en la resonancia, como ya se ha dicho bien, bien claro, ¿no? Es el examen por imagen que nos da más precisión respecto a estos tumores y cada uno de ellos tiene sus características. Entonces nosotros podemos determinar, ¿no? Y con esto seguir en el trabajo de diagnósticos. Si persistiera la duda, ya se tiene que llegar a la biopsia, ¿no? Entonces, otra cosa que tenemos que considerar, por ejemplo, en cuanto a la clínica, es que nosotros podemos ver los tumores en las mujeres, ¿no? Cualquiera de estos tres que son los más frecuentes, ¿no? Para recalcarlo, lo más frecuente es el hemangioma en primer lugar, de ahí el nodular, la hiperplasia nodular focal, y seguido del adenoma mucho más atrás, porque mencionan hasta 10 veces menor que el, ¿no? ¿No? Pero cada uno de estos está caracterizado porque se presentan en las mujeres. Pero un nódulo sospechoso en hombre, ese sí hay que pensar en el tratamiento quirúrgico casi directo, se podría decir, ¿no? Nosotros, a las mujeres le podemos dar chance, pero en el caso del nódulo en hombre, lo que recomiendan las guías es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, acá, en cirugía general, ¿cómo se nos puede presentar? Como dije ya, los sintomáticos, la mayoría van a ser asintomáticos, los indoloros, y en los casos de emergencia se nos puede presentar un cuadro sangrante, ¿no? Y siempre hay que tener la posibilidad diagnóstica de descartar dentro de ellos mismos si es que alguno de ellos puede desarrollar cáncer, ¿no? Por ejemplo, de los adenomas, de los subtipos, hay uno que tiene más propensión a desarrollar cáncer, ¿no? Eso sería lo... Sí, sí, exactamente. He podido resumir las características generales. Además, el doctor Willy nos mostró un cuadro en el cual, dentro de los parecidos entre los tres tumores, generalmente la similitud es que tanto el sexo femenino como en cierto rango de edad, entre 30 y 50 años, suele ser común a los tres. Lo que nos preocupa mucho a los cirujanos justamente es las complicaciones y sobre todo la malignidad, es decir, en cuanto a complicaciones, sangrado o ruptura y malignidad es mucho también bueno, es una de las cuestiones que también nos preocupa mucho, sobre todo que se da en el adenoma. Pero para llegar justamente a poder llegar a sospechar ese tipo de patologías y poder llegar al diagnóstico, lo más cercano posible es que echamos mano justamente no solamente a los antecedentes clínicos del paciente, sino también al hecho de tener el examen ideal para cada uno de este tipo de tumoraciones, que lo más frecuente y yo creo ideal es la resonancia magnética, ¿no? O sea, definitivamente la ecografía nos hace un acercamiento inicial en algunos casos, pero la resonancia nos va a dar una mayor visión, creo, ¿no? Con respecto al hemangioma, doctor Eloy Ruiz, con respecto al hemangioma, siendo una de las tumoraciones más frecuentes que se pueden presentar y que nos podemos también muchos nosotros relatar que hemos tenido un acercamiento con ciertos pacientes, y eso debido a que es muy frecuente, es justamente que una vez que tenemos cerca este caso, nos preocupa mucho el sangrado sobre todo, pero va a depender mucho también del tamaño. Eso es algo importante, el tamaño en el hemangioma, para poder sospechar en las complicaciones que pueda tener nuestro paciente. Doctor Luis. Hay una cosa en la que existe un poco de discrepancia. Sí. Cuando hablamos de los exámenes que tienen que pedirse cuando uno sospecha una lesión, si bien es cierto la ayuda del radiólogo es vital,
pero el cirujano tiene que saber leer las imágenes. Y el examen que es más fácil de leer y el más accesible, si está bien hecho, es una tomografía computada. Pasar de frente a una resonancia magnética implica que uno tiene que saber muy bien cuáles son las diferentes fases, los espines, la supresión de grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Son como 16 criterios que uno tiene que tener para poder leer una resonancia. Y eso no es usual. El cirujano probablemente está más en contacto con una tomografía y debería leer bien una tomografía. Porque en la resonancia lo que va a hacer va a esperar lo que el radiólogo le diga. Y no creo que no, al menos particularmente, existe mayor dificultad en poder entender una resonancia que una tomografía. Entonces, no solamente es esperar el resultado del radiólogo, sino que uno tiene que saber qué es lo que está viendo y poder interpretar esos hallazgos. Y eso implica conocer cómo se genera una lesión benigna. O sea, cuál es la fisiopatología de la formación de un hemangioma, cuál es la fisiopatología de la formación de una hiperplasia neuronal focal o la fisiopatología de la formación de un adenoma. Entonces, con una tomografía bien tomada en las 4 fases y con una interpretación adecuada del cirujano y del radiólogo, uno creo que puede llegar al diagnóstico. Porque solamente confiar en la descripción descrita por el doctor de la resonancia, al menos no me parece tan exacta, ¿no? En cuanto a lo de hemangioma, el hemangioma es una lesión benigna, no es una lesión que se malignice, no se indica un tratamiento quirúrgico salvo que presente dolor. Es poco probable que se rompa. Nosotros hemos tenido pacientes con hemangiomas muy grandes que no se han roto, salvo que sean esos hemangiomas pedunculados o que están en la cara inferior del hígado y que sobresalen de la parrilla costal. Pero la mayoría de pacientes tienen hemangiomas de 5, 6, 8, 10 centímetros que están dentro del hígado, bajo la parrilla costal, no se rompen con facilidad. Cuando uno mira un hemangioma o cuando uno opera un hemangioma, encuentra una lesión que no es tan frágil como uno tiene la idea. El problema está que la resección del hemangioma no es tan sencilla. Se describe que es una nucleación, pero hemos tenido pacientes que han muerto por la nucleación. Hemos tenido pacientes que han desarrollado Casabat-Merritt con plaquetopenia y muerte intraoperatoria. O sea, no es, como bien dijo el algoritmo, la cosa que presentó el doctor Willy, convertimos un paciente asintomático en un paciente sintomático. Entonces, las indicaciones para resecar un hemangioma tienen que ser muy precisas y uno tiene que mirar con mucha reticencia el impulso de operar el hemangioma. Porque si uno no entra en el plano correcto, el sangrado es copioso y puede terminar con una hipovolemia y muerte del paciente. Por otra parte, a veces la movilización del hemangioma libera citoquinas, etcétera, y sigue una cascada de hipocoagulación. Entonces, si el hemangioma no tiene más de 8 o 10 centímetros, si no tiene manifestaciones clínicas importantes, fundamentalmente dolor, está indicado que tiene que operarse. Perdón, tiene que observarse, no operarse. Quiere decir que los hemangiomas más de 10 centímetros y con sintomatología de dolor deberían entrar dentro de la opción quirúrgica. Claro, como le digo, pero tomando todas las previsiones del caso, ¿no? Porque teóricamente para un hemangioma el tratamiento es una enucleación. Esa enucleación tiene que estar en el plano exacto porque si no viene un lecho cruento demasiado grande y uno termina en antes operábamos bastante hemangioma. Lamentablemente las caídas múltiples nos han hecho aprender de que debe operarse, sí, pero bajo condiciones muy limitadas, ¿no? No es una indicación para operar un hemangioma. Claro, o sea, de primera opción no es una opción quirúrgica realmente, sino una observación y un manejo más conservador, ¿no? De repente una evaluación constante de
de este tipo de pacientes y ver de repente su crecimiento y Claro. sintomatología de eso, ¿no? En las necropsias se encuentra que el hemangioma es la neoplasia más común benigna del hígado. Teóricamente todos, bueno, muchos pacientes tienen hemangiomas que son completamente asintomáticos. Así es. Y el hallazgo es completamente, y el hemangioma no se puede biopsiar porque Claro. por sangrado, ¿no? Entonces, ¿está indicada el tratamiento quirúrgico del hemangioma? Sí. ¿Cuándo? Cuando es asintomático, o sea, cuando duele mucho o ejerce tracción o a veces crece tanto que desplaza el estómago e impide la alimentación, pero eso es raro, ¿no? Ujú. Sí, lo bueno y raro. Lo bueno que es raro en cuanto a las complicaciones, aunque su frecuencia es muy amplia, de repente muy frecuente, y que incluso cursa como dice usted, pacientes asintomáticos, ¿no? Que nos llega a la consulta y eso es lo que nos pasa frecuentemente. Los pacientes que consultan generalmente son por patología biliar y frente a una tomografía en la cual lo pedimos por alguna duda en cuanto a la anatomía biliar o alguna complicación biliar, nos encontramos con estas tumoraciones, ¿no? A veces quísticas y a veces sólidas, y es ahí donde tenemos que tener en cuenta esto. Doctor Lengua, con respecto al hemangioma y su manejo, ¿no? Bueno, el hemangioma, dependiendo del tamaño, generalmente pues es observación, ¿no? Y como ya ha mencionado el doctor Ruiz, tratamiento quirúrgico solamente en casos específicos, ¿no? Por el riesgo, ¿no? Entonces, uno de los problemas con el hemangioma son esos tumores grandes, ¿no? Y que se presentan con este síndrome de Casebach, ¿no? Ujú. Entonces, pero ese problema no es por sangrado directo, ¿no? Sino que ese es un problema por coagulopatía, ¿no? Que corresponde a otro manejo, ¿no? Yo en esta parte quisiera preguntarle al doctor Ruiz, que maneja acá hígado, si ha tenido casos de este síndrome, ¿no? Y también aprovechar la presencia del doctor Chávez, si tienen alguna experiencia con este tipo de tumores específicos de mangiomas, ¿no? Sí, por Claro, supuesto. claro, hemos tenido un caso de Casa Barnett, un paciente con un hemangioma muy grande y que cuando comenzamos a resecarlo, el paciente comenzó a sangrar inexplicablemente por todo sitio. Revisamos en exámenes intraoperatorios y encontramos que habían desaparecido prácticamente las plaquetas del paciente. Lamentablemente el paciente falleció durante la operación. No durante la operación, en el postoperatorio, porque cerramos con taponamiento, con todo, pero no se recuperó el paciente. Y es una catástrofe, ¿no? O sea, lo único que el Sí, paciente tenía era un poco de dolor, pero el entusiasmo nos hizo creer que podemos aliviarlo. Y otro caso que hemos tenido es no haber entrado en el plano correcto durante una nucleación de hemangioma y eso condicionó un sangrado copioso que si no hubiese sido por el apoyo de banco de sangre no recuperamos al paciente. ¿Cuántos casos de doctor de ese tipo de complicaciones han podido tener en un tiempo relativo? Es realmente muy escaso, ¿no? No, claro, hemos tenido 3 complicaciones severas, una con muerte del paciente, en un caso de Merrick, pero como le digo, ha sido una curva de aprendizaje. Al inicio operábamos casi todos los hemangiomas, pero luego de eso ya nos encontramos también la literatura que ya había cambiado el enfoque, ¿no? Y ahora ya el hemangioma prácticamente no lo operamos, ¿no? Y además hay otras alternativas de manejo. Existe la embolización, existe... Ahora que los radiólogos tienen bastante armas para poder hacer una embolización selectiva, ultraselectiva, que va checando el hemangioma. O sea, prácticamente el rol de la cirugía en hemangioma cada vez es menor, mucho menos. Ajá. En la parte diagnóstica y apoyo diagnóstico de imágenes es vital, creo, ¿no? Para poder llegar a ese acercamiento y poder determinar cuál sería el manejo
Es que el hemangioma tiene una imagen típica, o sea, si usted ve una lesión que tiene lo que nosotros decimos la triada, una captación nodular, periférica y discontinua. Es el algoritmo o veamos el acrónimo que empleamos, nodular, porque forma como un rosario, que está en la periferia de la lesión, y discontinuo, porque no forma completamente toda la cápsula. Y luego de eso una homogenización y luego una captación central, eso es hemangioma. O sea, no hay otra lesión que, digamos, que tenga ese tipo de captación. Y esto es muy importante, por ejemplo, en niños. En niños hay una patología que es el hemangioma infantil, que viene, pues, el niño con un tumor gigante para su tamaño, generalmente neonatos, ¿no? Neonatos o los primeros meses. Y el patrón es característico y lo más difícil es convencer a la mamá que no debe operarse. Que tenemos que observar al niño y observarlo cada 3, 4 meses, porque al final eso se va reduciendo y al final se calcifica y desaparece. Lo difícil es convencer a la mamá de que no se opere. En Entonces, niños el manejo conservador es casi en la mayoría de casos, ¿no es así, doctor? depende de la magnitud del hemangioma. Hay un hemangioma que es muy grande, que produce plaquetopenia y también insuficiencia cardíaca. Y ese se maneja con corticoides. O sea, no hay por qué manejarlo con cirugía. Ajá. O sea, la cirugía en niños con mayor razón no está indicada. Claro. Lo difícil es convencer al padre o a la madre, inclusive algunos colegas, que con un tumor tan grande no debe operarse el niño. Y tenemos algunos casos que hemos seguido en el hospital en el cual la lesión se achica, se calcifica al final. Ajá. La reducción del tamaño de ese tipo de tumoraciones es factible en el tiempo. Pocos tumores, creo, llevan a la regresión. Es la evolución natural de un hemangioma infantil. Ajá. El hemangioma infantil siempre se reduce y siempre se calcifica. Perfecto. Johan, Doctor Lengo, sí. algo que quería precisar, algo que ha mencionado el doctor Ruiz, ¿no? Sobre aprovechando que hay la presencia de residentes, es del manejo de este tumor, ¿no? O sea que como cirujano no esperen un sangrado directo de este tumor, el KMS, ¿no? El KCBASH, porque lo que no va a encontrar es el problema de ese tipo de tumores grandes, hemangiomas mayores de 10 centímetros, lo que van a encontrar es una coagulopatía, ¿no? Y como él ha mencionado en su caso que tuvo es una trombocitopenia pues severa, ¿no? Y por eso es que se van los pacientes, ¿no? Eso creo que deben tener preciso los residentes de este tipo de tumor, ¿no? Que tiene esta peculiar evolución. Ajá. Sobre todo esta complicación importante de tener en cuenta. Así es fatal. Es fatal, ¿no? Uh-huh. Y si no estás, lo operas en un ambiente que no estás preparado para hacer las transfusiones necesarias, no vas a hacer nada. Siendo uno de los tumores benignos más frecuentes, en los cuales es probable que incluso en una cirugía biliar nos podemos topar con alguna de ellas, y mucho más si es que no lo hemos estudiado o que tengamos la sospecha, obviamente hay que tener mucha pinza y mucho cuidado en poder tratarla, incluso en un segundo tiempo, postoperatorio de alguna otra patología, porque realmente tiene serias complicaciones, un manejo quizás no estudiado o no organizado, ¿no? Con respecto a la hiperplasia nodular focal, siendo la segunda causa más frecuente, ¿no? Esta tiene ciertas características incluso imagenológicas, como una cicatriz central que debemos reconocer en los estudios de imagen. También es un tumor que tiene, o no llega a una malignidad, pero tiene ciertas características y complicaciones, ¿no? Tampoco no ajenas al cirujano. Realmente no complica, no maligna. Muchos dicen que no crecen y las lesiones generalmente se presentan de una manera de un tamaño menor a 3 centímetros. Bueno,
tiene una cierta relación también con algunos antecedentes importantes en los pacientes. ¿Qué nos puedes hablar con respecto a eso, doctor Leno? Hiperplasia nodular focal. Bueno, dentro de las tres más frecuentes que se han mencionado ahora, yo diría que esta es la más benigna, ¿no? Dentro de todas las benignas, esta es la más benigna, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay riesgo de sangrado, no hay riesgo de que se malignice, ¿no? Y entonces generalmente su manejo, una vez establecido el diagnóstico, ¿no? Que se puede llegar a hacer el diagnóstico hasta con biopsia, pero ya una vez con la certeza del diagnóstico, el manejo puede ser solamente observación, ¿no? Esta es la peculiaridad que tiene este tipo de tumor, ¿no? Estamos hablando de hiperplasia nodular focal, ¿no? Que es muy diferente a la regenerativa, que puede tener otro tipo de compromiso, pero en especial esta nodular focal es, como te digo, la más benigna de todas estas benignas que tenemos, ¿no? Y bueno, y una cosa también que quisiera que tengamos en cuenta, ¿no? El hígado tiene varios componentes, desde la célula hepática, la célula que forma células vasculares, células mesenquimales, ¿no? Y cada una de estas tipos celulares tienden a la degeneración, ¿no? Eso hay que tener en cuenta por eso que en el hígado podemos encontrar cualquier tipo de tumor, ¿no? Willy hizo una división entre epiteliales o no epiteliales, ¿no? Pero algo así, célula que tiene el hígado puede generar, ¿no? Puede ser a benigno o maligno, pero eso hay que tener en cuenta, ¿no? Para poder, ante estos casos, ¿no? Que si bien es cierto, la mayoría en estos son benignos, son infrecuentes, son asintomáticos, tener en cuenta eso, ¿no? Exacto. Doctor Luis, ¿tu comentario? Claro, o sea, definitivamente es la más benigna de todas las lesiones. Y sí no es una tumoración per se. Lo que pasa es que la hiperplasia nodular focal se origina por una anomalía vascular. Generalmente, no es que generalmente, sino que es consecuencia de la presencia de una arteria anómala dentro del hígado que produce una irrigación exagerada del parénquima hepático. Y el parénquima hepático comienza a defenderse de esa irrigación anómala y comienza a formar una fibrosis alrededor de esa arteria. Esa fibrosis está demostrada por la escara central. Entonces, la hiperplasia nodular focal se considera como una cirrosis localizada. Tiene todos los componentes del hígado, tiene sus células de Kupffer, sus células biliares, sus células vasculares, sus hepatocitos, distribuidos como si fuese una naranja. El centro es la arteria y los gajos son la reacción que existe alrededor de eso, pero en sí no es una tumoración, es una reacción exagerada a irrigación. Eso es lo que no se maligniza. Y cuando uno hace los cortes histológicos, tiene todos los componentes, más fibrosis, ¿no? O sea, le dicen también cirrosis localizada. Eso no tiene ninguna posibilidad de malignizarse, no tiene ninguna posibilidad de dar metástasis, de romperse muy poco porque es dura, es bastante dura. Se opera cuando existe una lesión pedunculada, ¿cómo le explicaría? Que puede producir dolor, pero no hay una indicación precisa para resecarla, ¿no? Además puede ser múltiple. Puede haber Claro, más de uno. sí, ¿no? O sea, no son, lo que nos encontramos generalmente son nódulos solitarios, quizás, o en todo caso tumores solitarios, y los múltiples son raros, ¿no? Pero acá, por ejemplo, puede haber incluso asociaciones con un tumor, podría haber esas asociaciones entre hemangioma, además de un adenoma o de hemangioma con una hiperplasia nodular focal también. Podría haber, pero la etiología es diferente. O sea, la etiología de un adenoma, perdón, de una hiperplasia nodular focal es un vaso anómalo.
El hemangioma es un conglomerado de vasos venosos que es completamente diferente, no tiene nada que ver, y el adenoma es otra cosa. Sí. Pero como digo, la hiperplasia anular focal en sí no es un tumor, es una reacción exagerada del hígado ahí. Y sí queda muy bonito donde se ve la arteria que llega justo al centro del hemangioma, perdón, de la hiperplasia anular focal. Y el diagnóstico se puede hacer por tomografía fácilmente. Uno encuentra una lesión hipercaptadora, muy hipercaptadora, porque casualmente tiene bastante irrigación con su escara central. Bordes lobulados, no son espiculados, y ya si uno quiere entrar en un diagnóstico más fino, va a una resonancia y con las características que ha dicho el doctor, ¿no? Pero una tomografía es suficiente. Es una imagen muy Claro, característica. los hallazgos tomográficos con los de resonancia son similares, incluso. Esa cicatriz central es muy característica de este tipo de tumores. Entonces, Claro, pero el problema que tenemos es cuál es, es la formación del cirujano, de todos nosotros, en entender adecuadamente una resonancia. eso. Claro, No todos porque estamos familiarizados con resonancia. a eso me refiero. O sea, tenemos que hacerlo. El gran paso que tenemos, el gran reto que tenemos es saber interpretar adecuadamente una resonancia. Pero como método de inicio tendría que ser una tomografía, pero la tomografía no es que sea más fácil, sino que tenemos muchos más años con tomografía y ya uno conoce cómo son las diferentes fases, pero la resonancia no es tan sencilla de interpretar. Entonces uno tiene que esperar lo que le dice el radiólogo. Y uno no puede discutirle. Va a decir, sí, sí, claro, pero no es como cuando uno puede decir, o sea, que esta imagen no me parece por esta razón. Y el cirujano debe entender siempre eso. Perfecto. Doctor Lengua, en caso de que se presente una duda en cuanto al diagnóstico de una tumoración benigna hepática, estamos hablando de una hiperplasia anular focal, y en los casos de duda diagnóstica frente a una imagen que nos pueda presentar nuestro radiólogo, ¿qué debemos hacer? Bueno, como te digo, en este caso lo que está recomendado es una biopsia, ¿no? Entonces, con la biopsia, esperar el resultado, como dije, ¿no? Anteriormente, esperar el resultado y si se confirma de que es un problema solamente de hiperplasia, solamente se le va a hacer seguimiento al paciente, ¿no? Inclusive hasta se le puede dar alta, porque como ya se ha mencionado anteriormente, pues no nos va a dar ningún problema. No tiene riesgo de malignidad, no tiene riesgo de sangrado, ¿no? Entonces es, como dije, es de los benignos el más benigno. Leí acerca de las lesiones en cuanto al tamaño, menos de 3 centímetros. Generalmente estos tumores no crecen, no complican, no malignan, requieren un seguimiento, puede ser. Y los de más de 3 centímetros podrían requerir una biopsia, ¿no? Más Claro. aún todavía si hay duda. Y los de menos de Así 3 es. centímetros son de los más benignos posibles. No sé si en eso coincidimos, doctor, Ruiz. Sí, sí, estamos de acuerdo en eso, doctor. Sí, el tamaño podría importar acá también en esas tumoraciones benignas. Cuando, por ejemplo, consideramos en los hemangiomas gigantes, más de 10 centímetros, podría haber algunos, no sé si es más de 5 o más de 10, si lo podemos considerar gigantes y con probabilidad de complicación. Y acá, en la hiperplasia anular focal, 3 centímetros sería el límite. No, es que generalmente el diagnóstico es cuando el tumor tiene 4 o 5 centímetros, ¿no? Menos de 3 centímetros es completamente asintomático. Con mayor razón, ninguna posibilidad de tratamiento, ¿no? Los que dan síntomas, entre comillas, son aquellos que tienen 8 o 9 centímetros y que están en la periferia del hígado y ejercen una, digamos, por tensión hacia abajo, producen dolor. Claro. Pero no es que den síntoma alguno por sí, no. Que no es probablemente por dolor nada más. Bien. Doctor, Luis, aprovechando la parte y entrando a lo que es adenoma, el cual el gran, creo, reto aquí es poder ver si esto tiene alguna relación con hepatocarcinoma, que es lo que una de las complicaciones que está escritos en los adenomas y que nos lleva justamente a
a tener más énfasis, incluso si es que estamos frente a este tipo de tumoraciones benignas con un gran poder de malignidad, y que nos lleva justamente a seguirlo y seguir observando ese tipo de tumores que tiene esa característica de tener varios subtipos, más de un subtipo o variante. ¿Cuál es en principio, una pregunta general, ¿no? La experiencia con respecto al abordaje de este tipo de adenomas? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder finalmente saber si estamos frente a un tipo de tumoración benigna como esta? ¿Y qué cuidados deberíamos tener? Pero si uno está frente a una sospecha de un adenoma, lo que tiene que hacer uno es diferenciar si es hombre o mujer. Si es varón, como manifestó el doctor, hay que sacarlo sin dudarlo. Generalmente ahora que existe una tendencia hacia el fisicoculturismo, a los gimnasios, hay muchos varones jóvenes que toman anabólicos. Y esto puede generar un adenoma. Y este adenoma tiene una altísima probabilidad de malignizarse, sobre todo si es varón. Entonces, ese adenoma tiene que salir sin pensarlo, por el riesgo de malignización. Si es una mujer, es contrario, generalmente la mujer debuta por dolor. Dolor producida por la hemorragia del adenoma y la hemorragia. Inclusive hay casos de muerte de pacientes por ruptura de adenoma. Entonces también está indicada su resección, no solamente por el riesgo de ruptura, sino por el riesgo de sangrado y hemorragia. Cuando uno tiene la oportunidad de ver un adenoma en vivo y en directo, es una lesión muy friable, solamente es proliferación de hepatocitos. O sea, los hepatocitos han proliferado a tal extremo y con vasos sanguíneos, entonces uno lo toca y tiene que tener mucho cuidado porque se rompe. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en que la ruptura es la causa, y la hemorragia en mujeres es la causa más frecuente. Ahora, si es un adenoma pequeño, pues uno decirle que deje de tomar los anticonceptivos, etc. En muy pocos casos desaparece, pero el tratamiento sí definitivamente es quirúrgico. O sea, allí sí no hay ninguna duda. En cuanto a que uno pueda diferenciar los subtipos por los exámenes, nunca lo he logrado hacer. O sea, sabemos que existen todos los subtipos de adenomas, pero que por un examen uno pueda decir exactamente qué tipo de adenoma es, no tenemos esa capacidad. Vamos a intentar, porque primero el adenoma es muy raro, o sea, no es frecuente, y encima de eso poder saber el tipo por examen tomográfico o resonancia, no tenemos la capacidad para poderlo hacer. Y perdón, no es que cuando digo no tenemos la capacidad es porque en nuestro concepto el cirujano tiene que saber radiología tan igual que un radiólogo. Porque además de ver las imágenes, tiene la oportunidad de ver al paciente en sala de operaciones y tiene más feedback que le nutre de más conocimiento. Inclusive uno debe comenzar a ver las placas sin leer el informe. Llegar a tener el poder de asociación tanto de imágenes como de las... O sea, tengo la ventaja que él no lo tiene. Claro. Entonces uno debe comenzar a ver las imágenes antes que el informe. ¿Es cierto? O sea, esa es la norma que nosotros tratamos de siempre imponer en nuestro hospital a los residentes. O sea, Claro. no leas el informe, dame tu punto de vista, qué es lo que ves. Al principio todo es ilógico porque uno no sabe ni por dónde comenzar, ¿no? Hasta las placas están al revés, pero luego de eso, poco a poco el conocimiento va, porque uno va a reconstruir tridimensionalmente lo que ve en sala de operación, entonces es mucho más sencillo. Sí, eso es cierto, doctor. Pero hay que la mala costumbre, digamos, que podamos tener de primeramente leer el informe y luego de ahí tratar de interpretar la placa, pues es un facilismo que nos lleva a quizás que se nos vaya a pasar detalles importantes, si es que primeramente no hacemos la cosa al revés. Más que facilismo, yo le diría, es un reconocimiento de inferioridad. Sí, así es. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y en la residencia se va armando ese tipo de cosas que debemos parar.
Una cosa también que diría acerca de que el tamaño también podría importar acá en cuanto a la probabilidad de complicación de rotura y sangrado en los adenomas, si es que estos superaban algo de más de 5 centímetros, también importaba eso, creo. Bueno, lo leía también ahí. Lo de los subtipos, sí, o sea, complicaba un tanto este tema del adenoma cuando lo pude leer también. Hacía un poco más complejo todo y decimos, bueno, tenemos que tener también en cuenta esto, pero en la parte práctica pues se nos presenta ese tipo de pacientes, claro, llegar a determinar cada subtipo, bueno, puede ser un tanto engorroso. Los antecedentes también importan porque acá tenemos también un problema de síndromes metabólicos, pacientes con alteración en el metabolismo de glucógeno, la obesidad, por ejemplo, también podría ser un factor de riesgo en estos pacientes, lo leía también, y la asociación hormonodependiente con los anticonceptivos y sobre todo con los andrógenos, como lo mencionaste. Doctor Lengua, su opinión también con respecto a este tipo de patología, que al parecer es un tanto compleja, rarísima, pero que tenemos que tener una visión también más amplia, ¿no? Sí, bueno, como se ha mencionado, pues de las tres, esta es la menos frecuente y mucho menos frecuente, ¿no? Pero que tiene dos características, que puede malignizarse o que puede sangrar, ¿no? Inclusive por sangrado llevar a la muerte, ¿no? Entonces, algo que mencionaba el doctor Ruiz y que es parte de nuestra realidad, pues nosotros vemos una clasificación en que diferencian tres tipos ¿no? de tipos de tumores de adenomas hepáticos. Pero esta clasificación es una clasificación molecular, que lamentablemente acá, pues, nosotros no contamos con eso, ¿no? Otra cosa también que menciona, por ejemplo, la guía, pues habla de que el diagnóstico más preciso es la resonancia. Pero ese es otro problema que también tenemos, ¿no? Que como tú sabes, en el hospital también tenemos hasta con problemas hasta con la tomografía, ¿no? Pero entonces, ¿en qué nos podemos ayudar, ¿no? Hay dos cosas que son bien claros en este tipo de tumor, y es la ingesta de, o sea, está relacionado con hormonas. En la mujer, con los anticonceptivos, y en los hombres, los que hacen ejercicio, que van al gimnasio, con los anabólicos. Entonces, esto hay que tener desde el punto de vista clínico como antecedente, ¿no? Y ver, pues, que si una persona, generalmente 30, 35 años, ingiere anticonceptivos, viene por dolor, le encuentras una imagen nodular, o que te llega la emergencia por sangrado, toda esa cuestión, hay que pensar en ese tipo, ¿no? Y un hombre que por ejemplo, joven, encuentras una nodulación en el hígado, ¿no? Deportista, entonces lo más probable es que sea un adenoma, ¿no? Y entonces acá lo que sí tienes que ser, ¿no? Fijo, es de que hombre con adenoma es tratamiento quirúrgico, de frente. O sea, ahí no puedes pensar, no puedes dar opción, no puedes ni siquiera decir tamaño de tumor, nada. De frente ese es el criterio que se debe manejar. En cambio, en la mujer sí, ¿no? En la mujer tú le puedes recomendar, bueno, que se retire los anticonceptivos, mejorar la dieta, todo hacerle un seguimiento, ¿no? ¿No? Entonces es totalmente diferente, pues como te digo, es el menos frecuente, pero el que nos puede dar más problemas adenoma hepático. Doctor Eloy, sí, esto de acá, el doctor Will también nos dio una serie de 10 consejos incluso con respecto en sí a las tumulaciones benignas y que podrían aplicarse también incluso a adenoma con respecto primeramente, podría mencionar a que no hay que considerar, no siempre que todos sean benignos, asegurarse siempre sobre cuanto al llegar a lo más cercano al diagnóstico y trabajar en equipo, tener un buen radiólogo a la mano y de confianza sobre todo, y que no todos se deben remover, no todos tienen una opción quirúrgica, sino que, como vemos, también puede aplicarse y se aplica generalmente una opción
de observación y seguimiento al paciente y salvo exclusivos casos debería operarse, ¿no? Eso como quizás una regla que debemos tener o que el especialista debería tener frente a este tipo de tumoraciones. El problema el problema de esa regla es que uno no sabe frente a qué adenoma se está empleando. Si uno tendría la capacidad de poder diferenciar qué tipo de adenoma es y tener evidencia por biopsia líquida, por así de saber cuáles son las alteraciones mutacionales de ese adenoma, probablemente ese camino es el correcto. Pero si no tenemos esa herramienta, ¿cómo discierno yo qué qué adenoma debe o no operarse? De ahí viene el riesgo. ¿Qué pasa si me equivoco y es un tumor y se maligniza? Claro. O sea, en la teoría es correcto, pero siempre y cuando yo tenga todas las herramientas que me permitan tipificar exactamente qué subtipo de adenoma tengo. Pero si no puedo subclasificarlo, creo que sería riesgoso no resecarlo. Eso. Por lo tanto, caerían en esa opción más que quirúrgica, más quirúrgica que de observación frente a estos adenomas. Es mejor tomar una actitud un poco más radical debido también a los riesgos que podría representar el hecho de dejarlo, ¿no? Exacto. Sí. Doctor, tenía una pregunta para el doctor Eloy. ¿Cómo está? Dígame. Sí, en cuanto se habla de resección con respecto a los adenomas, ¿se refieren a hepatectomías? O sea, ¿solamente son de repente más localizadas? ¿Cuál es el manejo que se le da? Claro, lo ideal es hacer una resección anatómica de la lesión. ¿Qué implica resección anatómica? Dos criterios básicos: borde sección libre de neoplasia y resecar la vena del segmento respectivo, ¿no? Entonces, si es un adenoma pequeño, por ejemplo, que está en el segmento 6, con una semitectomía 6 es suficiente. Pero si es un adenoma grande que me involucra 4 segmentos del lóbulo derecho, tiene que ser una hepatectomía. O sea, es una resección anatómica de acuerdo a la localización y tamaño de la lesión. Porque siempre hay que considerar que puede ser maligno, o sea no... Con bordes. El adenoma no puede biopsiarse. En el adenoma uno tiene que irse, quizás biopsia congelación sí, pero solamente uno de los riesgos del adenoma es la ruptura, y si le meto una aguja... Debe ser radical. Claro, porque inclusive si sale la biopsia del adenoma, el patólogo son hepatocitos normales. O sea, salvo que ya se hayan malignizado, ¿no? Entonces, con una resección anatómica que puede ir desde una sementectomía, creo que es suficiente, ¿no? Y en cuanto para la malignización, ¿hay un tiempo específico? O sea, porque no lo he logrado, lo estoy leyendo, pero no llegué, o sea, solamente salió el porcentaje, pero no salía el tiempo o los factores de riesgo. Tendría que ver con saber exactamente cuándo se originó el adenoma. Si un adenoma ahora, eso implica que puede tener 10 años de paciente con adenoma, puede tener una semana, o un mes, o 10, o 6 semanas. No hay punto de partida que se pueda determinar. Pero, por ejemplo, si yo tengo si hay una paciente que toma anticonceptivos y tiene su adenoma y no es tan grande, sería bueno observarlo quitándole los 6 meses, que los anticonceptivos, baja de peso y demás. Pero si ese adenoma no baja en tamaño, hay que sacarlo de todas formas, ¿no? Ahora, si crecen, ni vuelta a quedarle, o sea... frente a diferencia de lo que es el hemangioma y la hipertensión neurofocal, yo en el adenoma sí creo que tiene que considerarse que es maligno hasta que el patólogo diga que no es. De frente afuera. Y en cuanto a la adenomatosis hepática, ¿qué tan frecuente lo han visto en el hospital? Nunca hemos visto, pero si hay adenomatosis hepática, trasplante. Que está indicado. Claro, directamente. Claro. Yo tengo adenomatosis hepática, el manejo de trasplante hepático. Directamente. Ok.
Claro, porque lo más probable es que tenga, por la cantidad, presente síntomas, sintomatología, tenga una enfermedad de fondo, o sea, 10, 15 adenomas, olvídate. Tienes que sacar el hígado y ponerle otro. Doctor Eloy, en cuanto a los grupos de alto riesgo que podemos de repente considerar, es decir, ciertas características que nos deben llevar a pensar ya que podemos estar frente a este tumor que es el adenoma, existen, por ejemplo, nos decían primeramente uno, de hecho, el consumo de anticonceptivos orales por largo tiempo, ¿no? Por largo tiempo, varios años, con que más Esto años. depende de la sensibilidad del paciente. Hay pacientes que son muy sensibles y en corto tiempo desarrollan adenomas. No hay un tiempo largo con respecto a eso, puede ser un tiempo Por ejemplo, corto. si yo veo entrar a un joven completamente bien formado, con músculos prominentes, y le encuentro un tumor en el hígado, por más que me diga que no toma anabólicos, mi primera sospecha va a ser... Y tiene un tumor en el hígado, pues es lo más probable que sea esto, ¿no? Y que entre dentro de este grupo de alto riesgo que requiera una intervención. Yo leí acerca del tamaño también, incluso, o de alteraciones en las enfermedades que tienen que ver con el glucógeno, la beta-catenina, que es parte de un subtipo también, Claro. ¿no? Y bueno, el sexo masculino, ¿no? Entonces, como lo refiere usted, como parte del grupo de alto riesgo que debemos considerar como alta malignidad y que requiera una intervención quirúrgica sí o sí. Johan, Sí. una pregunta al doctor Ruiz. ¿Ha tenido casos de adenomas que se presenten así con sangrado activo, que le hayan llegado a la emergencia? Sí, doctor. He tenido, en toda mi experiencia habré tenido 3 adenomas, no más, porque es raro. Sí, pues es raro. Claro, pero en una fue un diagnóstico de libro, que fue una paciente que se hospitalizó por dolor intenso, hepático, y no sabíamos qué cosa era. Y le hicimos todos los exámenes y en la tomografía encontramos la imagen típica de un adenoma roto sin ruptura de la cápsula de Gleason, por eso lo que no le dolía, pero no tenía sangrado intraabdominal. Y se veía bien clarito, como una imagen que presentó el doctor, se ve una parte sólida digamos, del componente celular del adenoma y digamos, el hematoma. Los otros adenomas que he visto son de mujeres que tomaban anticonceptivos y que felizmente con la supresión de anticonceptivos bajó el tamaño del adenoma, ¿no? Muy bien. Bueno, si hubiera algún comentario o alguna participación, pueden entrar directamente nuestros participantes en el chat o lo hacen directamente. Johan, para hacer una precisión respecto a, ¿cómo se llama? ¿Por qué el dolor en el adenoma, no? El adenoma puede dar dolor por lo que menciona la literatura, por 2 motivos. Uno es por el tamaño y el acercamiento a la cápsula, y el otro mencionan que dice que cuando el adenoma comienza a sangrar, entonces el tumor, por falta de irrigación, esta es también otra de las causas que produce dolor, ¿no? Y es lo que ahorita acaba de decir el doctor Ruiz, ¿no? Entonces esas 2 consideraciones hay que tener en el tipo de dolor en el caso de adenoma. También creo que con respecto al adenoma, sus formas que podrían hacer son pedunculadas. Creo que son diferente a algunos tipos de, por ejemplo, que hemos conocido como hemangiomas intraparenquimales. Los adenomas tienden a sobresalir y algunas veces tener una forma pedunculada. ¿Eso es así? ¿Eso es cierto, doctor Luis? No Sí. conozco sobre el hemangioma pedunculado. Puede presentarse, pero no es lo más frecuente. No tengo información al respecto, pero lo que sí es cierto es que, como dice el doctor Lengua, el dolor es más o sea, es más dolor que tumor, si es un tumor pequeñito, pero que produce un dolor Sí. fuerte. Como dice el tanto por la isquemia del tumor como por la no ruptura de la cápsula de Gleason.
Ajá. Y llega el momento en que calma el dolor cuando se rompe la cápsula de Gleason, pero viene la hemorragia. El shock hemorrágico Tiene que es dar un shock. bastante, aunque es escaso, no sé si es, menciona porcentajes bajos, pero que son los más característicos en cuanto a complicaciones de adenoma, ¿no? Sí. Pueden ser muy infrecuentes, pero si complican, dan un síntoma evidente y pueden ser mortales. Por Y la eso malignidad por también eso es, quizás para el adenoma sí la cirugía es mandatoria, ¿no? claro, a diferencia de los hemangiomas que pueden llegar a cierto tamaño. Ha habido hemangiomas en su experiencia en cuanto a hemangiomas, en cuanto a un tamaño grande que no, bueno, digamos, menos de 10 centímetros que pueden no dar síntomas quizás. No, sí, es lo usual. Es usual, ¿no? O sea, pueden Lo llegar a usual. tamaños moderados y no tener El síntomas. paciente llega con tumor de 10 centímetros, es asintomático, es moldeable. Los Ujú. hemangiomas que hemos visto obligados a resecar son 30 a 35 centímetros de diámetro, es una monstruosidad. Bastante Claro, gigante. pero eso es, como le digo, ya es... Ahí quien tiene un valor enorme es el anestesiólogo. Ahí el anestesiólogo tiene que luchar contra su instinto natural de ponerle líquidos al paciente y uno le dice, ¿sabes qué? No le pongas nada hasta que no salga el hemangioma. Claro, porque podría haber una... Claro, con una PVC casi cero, prácticamente el paciente chocado, porque si el anestesiólogo comienza a poner el líquido, es una regadera que no hay forma de parar. porque puede morir el paciente en sala. Y eso el paciente se puede morir o se muere, ¿no? Ujú. Una de las recomendaciones que nos decía, o que había podido rescatar también de la exposición, es buscar el mayor beneficio para el paciente, ¿no? Claro. Y no afectarlo. Es en cuanto al abordaje de tipo de tumores. De repente, caer en un entusiasmo demasiado abrumador con respecto a querer también operar cualquier tipo de paciente, sino que hay que ser selectivos, ¿no? Hay que seleccionar al paciente antes de poder intervenirlo si es que eso es quirúrgico, o tener paciencia para poder tener un manejo más conservador y seguimiento, ¿no? De hecho, los adenomas requieren un abordaje de nucleación siempre, ¿no? Pensante en que esto es quirúrgico y de todas maneras tiene que erradicarse. A diferencia de los otros tumores benignos. Claro, la indicación para el tratamiento está dada, o sea, Ujú. lo que pasa es que como cirujanos siempre queremos operar, y es lo que nos hace cirujanos, ¿no? Pero ya los golpes nos van enseñando que es mejor la cabeza más fría y no ser tan entusiastas, ¿no? Porque es muy difícil cuando uno pierde un paciente por una condición benigna. Cuando Sí. pierde un paciente por cáncer, bueno, queda la justificación de que tenía cáncer, pero que un paciente se pierda por un hemangioma no es tan, No, no, no es una cruz tan fácil de llevar, ¿no? así es. Doctor Lengua, sus opiniones también. Si hubiera quedado, ¿verdad? Yo creo que esta es una patología que en el ambiente que nosotros vivimos de la cirugía general se nos puede presentar, ¿no? Entonces creo que acá en la exposición de Willy se han emitido los conceptos necesarios para tener ¿no? En conocimiento como es ¿no? La edad de las pacientes, que esta es una enfermedad, si bien es cierto, benigna, que afecta más a las mujeres, ¿no? Hay que tener ese concepto preciso, ¿no? Pero que si es en hombre, en el caso del adenoma, tiene que ser tratamiento quirúrgico definitivo, que se puede presentar en forma asintomática, sintomática, pero que como ha mencionado pues, el doctor Ruiz, puede presentarse sangrados, ¿no? Específicamente el adenoma, ¿no? Y sangrados severos, ¿no? Y que otra cosa que hay que tener en consideración es el grado de malignidad, ¿no? Que la hiperplasia y el hemangioma no van a desarrollar malignidad, pero sí cuando estemos frente a un adenoma hay que tener presente eso, ¿no? Y como ha dicho bien el doctor Ruiz, pues acá nosotros no podemos diferenciar, ¿no? Desde el tipo de vista de la clasificación molecular, saber qué tipo es, ¿no?
Entonces, si nos enfrentamos a esto y está el paciente abierto, bueno, pues hacer la resección, ¿no? ¿No? Es un tema interesante con bastantes, ¿no? Listo. Aristas. Ajá, así es. Bien, bueno, llegando a las... Sí, que quería hacer una última pregunta. Como siempre enfocamos esto, o sea, nosotros, desde el punto de vista, o sea, como cirujanos generales, el manejo que debemos dar y todo demás. Bueno, en cuanto a la presentación, claro, nosotros vamos a ser pacientes de consultorio que podemos sospechar quién de repente, por frecuencia va a ser un hemangioma, de repente si tiene una tomografía por ahí, diferenciar por los signos típicos que es una hiperplasia. Bueno, y también por ahí sospechar quién podría ser un adenoma, ¿no? Pero en la presentación de emergencia, como siempre dice el doctor Lengua, ¿no? Que venga un paciente de repente pálido, con dolor abdominal y demás, que se le hace una ecografía en la emergencia, como nosotros tenemos que hacer, que no ha tenido antecedente de trauma, ni caída, ni golpe, ni nada por el estilo, pero vemos que la ecografía se ve una lesión en la cual se ve un sangrado y sospechamos de repente antecedentes que toman anticonceptivos, que es mujer, precisa y todo lo demás, y vemos que hay un sangrado que está generando anemia, o sea, que el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable. Nosotros como generales, entonces, tú y yo, mi pregunta, lo que debemos hacer es de repente darle soporte para una referencia adecuada para el manejo por un especialista, o deberíamos nosotros de repente, si es que logramos estabilizar al paciente, darle un manejo ya definitivo, como dice el doc, mediante una resección y ligadura, una resección anatómica, por así decirlo, ¿no? ¿Qué sería lo que más nos aconseja a nosotros? Si es adenoma, tiene que sacarlo. O sea, si es que vemos, como le repito, no tenemos, o sea, por sospecha vamos a creer que es una adenoma si es que tenemos una paciente, o sea, es una paciente que no tiene antecedentes ni nada, ¿no? Es una paciente que llega con inestabilidad hemodinámica, con dolor abdominal, que se hace una ecografía y se ve una lesión hipocogénica con un sangrado dentro de la lesión. Por sospecha deberíamos sospechar que es una adenoma y sacarlo y hacerle la resección correspondiente. No, pues es que son dos condiciones, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente con una adenoma sangrante, pero no está roto, ese paciente va a tener la posibilidad de llegar a un centro, entre comillas, Okay. más capacitado. Pero si el tumor ya se rompió, ya es una emergencia, es un hígado roto. O sea, ese hígado no lo vas a poder taponar. Ya, eso es justo. Ok. Eso hay que sacarlo de todas formas. O sea, no hacer una hepatectomía o el tratamiento que requiera, porque intentar estabilizarlo, puedes hacerlo, pero va a sangrar porque es una tumor súper sangrante. O sea, no hay forma de parar ese sangrado, salvo con una cirugía. Entonces no se sugeriría realizar un control de daños, como por ejemplo un trauma, no, sino sugiere directamente el manejo definitivo y resecarlo, tal cual. Sí. Ok, perfecto. No te llega a otro hospital. Sí, qué bueno saberlo, porque si lo tratamos generalmente como un trauma, obviamente Exacto. el funcionamiento es lo que realizamos, pero si ante ello, conociendo que esto no te va a parar, el taponamiento quizás sea perder un tanto el tiempo en desmedro de la vida del paciente, así que tiene que ser, como siempre, Ahí hay que entrarle. No hay otra. No, y además ya le entraron. Lo que pasa es que no van a poder taponar. No se va a poder taponar. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, si hubiera algún comentario más, pregunta de parte del público, o no tenemos preguntas en el chat. Yo creo que hemos sido bastante claros, sobre todo describir ese tipo de patología en sus 3 tipos de tumores más frecuentes, muchos de los cuales tienen muchas características similares, pero que tenemos que tener cuidado en cada uno de ellos, que tienen características distintas. Si bien tienen algunas características epidemiológicas muy similares, el manejo incluso suele ser también similar, pero en otros suele tener mucho más cuidado, sobre todo en el adenoma, que es lo que hemos estado conversando en esta última parte de esta reunión. Doctor Lengua, si hubiera algún comentario final antes de poder dar por terminado esta reunión. No, solamente agradecer al doctor Ruiz, ¿no? Muy reconocido en la cirugía de hígado,
y que con sus grandes conocimientos nos está ayudando, ¿no? Y un agradecimiento también a nombre del servicio, ¿no? Gracias, doctor, muy amable. Doctor Eloy, sus palabras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saben ustedes que estoy siempre a su disposición. Y lo que sí pediría es que los cirujanos tenemos que ver tomografías. O sea, si hay un mensaje que podría dejarse es que el cirujano tiene que tener la capacidad de decir esta lesión es tal cosa porque tiene ese patrón de captación. Claro, la lectura Último, tomográfica es algo que nos falta mucho. y en último caso leer el informe, pero porque si no, no estamos haciendo una decisión, dejamos que el radiólogo decida por nosotros. Y Así es. el radiólogo no toma la actitud quirúrgica, nosotros sí la tomamos. Perfecto. Muchas gracias, doctor Eloy, por su participación. Realmente le agradecemos muchísimo tanto conocimiento que nos puede dar en esta reunión y la oportunidad que nos da para poder escucharlo, doctor. Queda muy agradecido y igualmente queda invitado en la siguiente reunión que podamos tener siempre. Doctor Willy. Sí, nada, bueno, agradecerle al doctor Lorriz una vez más por acompañarnos, por todos los consejos y brindarnos toda esa experiencia que él tiene. Así, como a los doctores, a usted y al doctor Lengua por estar acá y seguir tocando esos temas, ¿no? Que son infrecuentes para nuestro entorno de repente, pero importantes conocer y saber cómo abordarlos, ¿no? Y claro, y la importancia que dice el doctor sobre la tomografía, sí. Vamos a intentar nosotros también incentivar a nuestros siguientes R2 y R1 para que aprovechen más ese método diagnóstico, ¿no? Y puedan leerlo y no esperen, como dice el doc, a que el radiólogo, o sea, depender del radiólogo para tomar la decisión, ¿no? Sino nosotros mismos hacerlo. Qué bueno. Qué bueno, bien. Entonces, bueno, doy por finalizado esta reunión, agradeciendo a nuestros participantes y sobre todo a nuestros panelistas tan excelentes que hemos podido con ellos compartir esta experiencia y conocimiento. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy amable. Buenas noches. Hasta una siguiente oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Perfecto, doctor. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches. Gracias.